Buenas, profe, ¿cómo está? Bien, ustedes. Buenas, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos poquitos todavía, poquitas y poquitos. Profe, tal vez sea porque está lloviendo demasiado, entonces mucha gente se le traba el internet, al menos a mí también, cada rato se me va. Ok, ok. Esperemos un tirito. Empecemos tal vez a hablar, gente, de qué denuncias están presentes. Nosotros, profe, Cuéntame. Bueno. bueno, nosotros somos de la represa, bueno, Ok, ok. de la represa. Sí. ¿Cómo les fue? Fuimos el lunes a hacer las entregas de las denuncias, nada más que 4 eran en Atenas y Mora y una en Grecia. Entonces nos dividimos, 2 personas fuimos a Atenas y Mora y una a Grecia. En Atenas y Mora, en la municipalidad no tuvimos problema, en los ministerios de salud no tuvimos problema, muy amables, nos dejaron pasar a los 2 inclusive, no sé, seguro les dio miedo, no sé. Entonces, súper amables, pero la compañera de Grecia, digamos que fue a Grecia, tuvo un problema porque no le querían aceptar la denuncia. Le decían en ¿A el dónde? SINAC. En SINAC. Sí, profe, yo fui quien la llamó Ok, del día. sí, sí, sí. Sí, le dijeron básicamente que ellos no tenían competencia, no sé qué. Entonces, después fuimos nosotros que estábamos en Mora, llegamos con ella, ¿verdad? Para ver cómo resolvíamos, si íbamos a la juela o qué. En eso ella lo llamó a usted y le dijo que igual tenían que recibirla. Entonces, el compañero Edson fue el que fue a hablar con ellos y mejor que lo cuente él. Ok. Sí, voy a explicar un poco de la dinámica. La compañera Dayana, bueno, Nazaret y yo fuimos a Atenas y a Mora y ahí nos recibieron todo muy bien, como ya lo explicaron, pero en Grecia, en el SINAC, a la compañera Dayana no se le quisieron recibir los documentos. Entonces después yo fui y dije que venía a presentar unos documentos y entonces el guardia de seguridad salió y me dijo que ya se lo sospechaba, me imagino, porque me dijo, ¿qué documentos los puedo ver? Y entonces yo se los enseñé y empezó a tratar de evadir otra vez y recibir Una los documentos. pregunta. Ajá. No me diga que el guarda se puso a leerlos. No, no, lo leyó pero por frente, no tan exhaustivamente, pero sí se dio cuenta que era. Pero a Nazaret sí se pusieron a leerlos. Ese que entregó Edson, lo veían. Profe, yo tenía una duda en realidad con eso, porque en la municipalidad ni siquiera lo revisaron. O sea, solo un muchacho de una de las municipalidades vio así como que el recibido y el documento original estuvieran igual, ¿verdad? Como que no. Y todos los demás nada más le pusieron el recibido y que no fuéramos, o sea. Que eso es lo correcto, al final de cuentas. Ellos no Profe, revisan eso, o sea, ¿y qué si yo le entrego otra cosa que no es lo que viene en el recibido? Ah, no, no, por supuesto. Yo digo, y les cuento a, bueno, a todo el mundo de que hay veces se ponen a leer desde la primera palabra hasta la última Ah, no. y uno se hace de piedra esperando que terminen de leer, casi como que ellos tuvieran que calificar el documento y decir si lo reciben o no lo reciben. O sea, basta con que esté señalado que va para la alcaldía o que va para el consejo municipal, para el Ministerio de Salud, para donde sea, que ellos nada más tienen que verificar eso que usted está diciendo y pum, poner el sello y ya está. ¿Y qué más, Edson? Bueno, entonces el guardia de seguridad yo le dije que yo venía a entregar el documento porque me había hablado de lo que usted le había dicho. Entonces yo dije que nosotros ya habíamos hecho la consulta normativa y de la legislación y que dentro de las atribuciones y competencias de ellos estaba la tramitación de los documentos. Entonces que yo lo venía a dejar ahí
y que necesitaba que me lo recibieran. Entonces él se fue para donde una muchacha dentro del MINAE porque nunca me abrían el portón. Y la muchacha tampoco dio la cara nunca ni salió a hablar conmigo. Pero mandó otra vez al Ajá. muchacho y le dijo que no me lo iba a recibir, que era mejor que nosotros fuéramos directamente a la escuela porque ellos eran los competentes y a los que le correspondía. Yo le dije entonces que otra vez le volví a citar la normativa, le dije que nosotros íbamos a movilizarnos a cualquier institución que fuera pertinente y a donde hubiese que ir, pero de todas maneras que yo ocupaba que ellos me lo tramitaran y que eventualmente, que aunque ellos les den una respuesta negativa o declaren incompetencia o cualquier cosa que se les ocurra decir, que lo recibieran y ya en la respuesta dirían y en el curso natural del trámite ellos se manifestaran. Entonces volvió a ir por segunda vez el muchacho y volvió a venir por tercera vez. Yo de igual forma le dije que nosotros estamos ahí, pero entonces ya como insistían tanto en no recibirlo, les dije, Nazaret me había comentado que les pidiera entonces un papel que certificara que no me quisieron recibir el documento. Ya cuando les dije eso, cambió un poco más la situación y dinámica y el muchacho se fue adentro y ahí fue donde escuché a la muchacha porque ella hablaba con él pero muy bajo. Ya esa vez habló muy alto y desde afuera se escuchó. Yo estoy ahí como media hora parado en la acera. Sí. Y ella así como de manera soberbia dijo que está bien, que lo iba a recibir, pero eso sí iba a quedar como un mes en la oficina. Y ahí fue donde nos lo recibieron y nos dieron el sello. Y al final me dijo que ellos iban a escanearlo y se iban a encargar de pasarlo al SINAC de Alajuela. Sí, sí, para efectos de ustedes, ¿verdad? Lo que les interesa es tener el sello de recibido. Si ellos tardan un mes, 3 meses, 6 meses, ya para cuando eso les va a haber llegado el amparo, y mejor porque van a aparecer como omisos a la hora de resolver una denuncia. Entonces, genial, como le decía yo a quién fue, alguien le dije que me hizo esa misma consulta. Bueno, la Profe, a mí, yo creo que a mí. Ok, sí, de acuerdo. Entonces, genial y mejor que sea así porque es alguien con el que no hay que pelear porque se va muy fácilmente en sala constitucional. Ok, perfecto. ¿Alguien más o algo más de ustedes? Profe, ¿puedo comentar la experiencia? Profe, Ah, disculpe, Ignacio, no, adelante. Ignacio, Sí, sí, nosotros presentamos 3 denuncias, una en la ¿cuál municipalidad, una era el en caso de ustedes? el caso de nosotros, Ignacio, sí, era un botadero de basura que se encontraba en Residencial Las Lomas en San Ramón. Entonces denunciamos eso ok. y presentamos una denuncia primero en la municipalidad de San Ramón, nos lo recibieron muy bien, no hubo ningún problema, ahí la sección de asuntos ambientales lo recibió. Luego fuimos a el Ministerio de Salud, allí ellos tenían dudas sobre la persona denunciada, porque en el formulario que hay que llenar, nosotros no estamos denunciando a una persona, sino a un lugar. Entonces ellos tenían mucha duda sobre si se podía tramitar los sellos o si era asunto de la municipalidad. Ajá. Pero hicieron ahí unas llamadas y por dicha sí nos las recibieron. Al principio el guarda nos dijo que las enviáramos por correo, nada más, y yo le dije que eso no se podía porque en la Ley General de la Administración Pública dice que se necesita ponerles un sello de recibido. Entonces, dichosamente, al señalarle esa normativa, sí nos dejó pasar y tratar directamente con los funcionarios de ventanilla. Y luego fuimos al SINAC de San Ramón y allí fue donde hubo más problemas porque nos decían que se necesitaba como que nos preguntaban que cuál era el recurso natural o el área de conservación que se estaba dañando y nosotros dijimos que era el aire, ¿verdad? Entonces nos dijeron que eso era competencia del Ministerio de Salud y igual dichosamente yo les señalé otros, es que llevamos la Ley General de la Administración Pública y sí les señalamos unos dispositivos normativos que los hicieron
reevaluar. Entonces sí nos recibieron la denuncia. Nos preguntaron varias veces que cuál era nuestro interés, que si éramos abogados. Les dijimos que simplemente éramos civiles. Y un momento llegó la funcionaria y nos dijo que si nosotros veníamos de parte de Sagot. Y yo le dije, no, ¿quién es ese? No sé la verdad. Entonces, no, por dicha sí nos la recibieron y pues 3 denuncias interpusimos. Ok, sí, ahí recuerden, ¿verdad? De que en este caso de ustedes estamos hablando de afectación al paisaje, afectación eventualmente al recurso suelo, porque podría estarse generando alguna contaminación con residuos, no sabemos, precisamente hay duda, contaminación al suelo, contaminación al paisaje, contaminación al aire. Entonces, eran varios de los aspectos, pero está bien, veo que se la Sí, jugaron muy bien. por dicha, sí. Ok, eso. ¿Otro grupo? Nosotras, profe, Ok, somos Valeria, Sofía, Mariel, María del Milagro y Camila. ok. Nuestra denuncia era a una isla, bueno, una situación que se da en una isla en Quepos, sí, donde bueno, hay muchas situaciones en un solo lugar, hay botaderos clandestinos, no hay correcto tratamiento de aguas residuales, no hay servicio de recolección de basura por parte de la municipalidad, no hay basureros, es bastante caótico. Entonces, interpusimos 3 denuncias a la municipalidad, al SINAC y al Ministerio de Salud. Con la municipalidad quisieron ponerse, bueno, la denuncia no la entregó ninguna de nosotras porque por cuestiones de seguridad, debido a que es una zona muy problemática y pueden haber repercusiones con alguna, las fue a entregar otra persona. Entonces la persona que las entregó me comenta que la municipalidad le hicieron como varias preguntas de manera quisquillosa, para como poniendo peros para no querer recibirla, pero al final los documentos estaban bien, todo iba bien, entonces tuvieron que recibirla. Luego en el SINAC, el lunes no se pudo entregar porque resulta que, no sé si en todos lados, pero en que pues trabajan solo de martes a viernes. Entonces tuvimos que ir el martes. Tuvieron que ir a entregar el martes en la mañana y la recibieron súper bien. Firmaron los recibidos y en el Ministerio de Salud también. Ok, ok. Perdón, en el Ministerio de Salud, a los que me han comentado, les pusieron a llenar un formulario adicional, ¿o no? No, profe, No, nosotros no. a A mí nosotros tampoco. Ok, ok. A mí sí, profe. A nosotros sí. Ok, ¿cuál es el caso de ustedes? El de Belén. Ok, ok. Sí, Y ahí tuvieron una situación con la municipalidad, ¿verdad? sí, Belén está en alerta amarilla. Entonces, a la hora de llegar a la municipalidad y estaba cerrada. Por dicha, pusieron como unos rótulos indicando números de teléfono para comunicarse a la municipalidad. Yo llamé a uno, al primer número que estaba ahí, me pasaron a recepción, me atendieron de lo más bien y después me pasaron directamente a alcaldía. Y ahí Ok. la muchacha me dio el correo para mandarle la denuncia y me dijo que no había problema, que ellos me devolvían el correo con la firma de recibido. Y me lo mandaron ahorita, como a las 2 de la tarde de hoy. Ajá, Después, ok. en el Ministerio de Salud no hubo problema tampoco. Lo único sí fue que nos pusieron a llenar ese formulario. Lo que decía el formulario era como de qué era la denuncia, contra quién y quién la interponía. Si la queríamos poner anónima o... ¿qué era lo otro que decía? Ay, no, se me fue. Anónima o... ya le digo el nombre. Y en el MINAE, ahí tampoco tuve problema alguno. Ahí entré y el muchacho era más amable, me dijo que era bien recibida. Me preguntó un poquito del caso y le expliqué, me dijo como que eso le tocaba más bien al Ministerio de Salud por ser aguas crudas. Sin embargo, me recibieron la denuncia o sea, con todo el gusto y sin hacerme cara ni quisquillar.
Ok, ok. Pura vida. Sí hay un grupo que tuvo un problema porque ninguno es de San Ramón y tenían que presentarla o tienen que presentarla mañana. Este, ¿Esos quiénes eran? ¿Qué grupo? El mío, profe. Ah, ok, de Nancy. Ok. Sí, entonces mañana, sin falta, Nancy, por favor, ¿verdad? Van y la presentan. Seguramente le van a salir con... bueno, ¿cuál era el caso de ustedes para recordarme? Es un botadero clandestino que hay en San Isidro, cerca de la escuela laboratorio. Es Ok, como una calle completa y como sí, todo el caño. sí, sí. ¿Ustedes presentan denuncia a MINAE o no? Al MINAE no, pero al Ministerio de Salud sí, y a la MUNI Ok. también. Sí, la otra gente que también acudió a MINAE en San Ramón por botadero basura clandestino, muy probablemente la denuncia de MINAE no va a fructificar porque en el tanto no haya un cuerpo de agua que pudiera estar contaminando, ellos dicen efectivamente que es un rollo del Ministerio de Salud. Para mí deberían de participar, deberían de apoyarse institucionalmente. Si nos ponemos a ver, la Ley Orgánica del Ambiente incluso se habla de contaminación al aire. Y al estarse generando gases de efecto invernadero, muchos, poquitos o casi nada en un botadero de basura clandestino, pues también deberían intervenir, pero muy probablemente por ahí se va a salir, pero los que sí están pegadititos serían los de la MUNI y los del Ministerio de Salud. ¿Quién Profe, más? Sí, eh, nosotros sí no tenemos el nombre del propietario de los no hace falta, lotes. No hace falta. no hace falta. De hecho les cuento que hay un voto constitucional del año pasado donde el Ministerio de Salud, ahí luego se los puedo pasar, donde el Ministerio de Salud obligaba que tenía que decirse el nombre de las personas que estaban generando una contaminación. Y es algo que materialmente muchas veces esa carga nos queda muy difícil a los denunciantes. Y la Sala Constitucional dijo que eso era una labor total y absolutamente institucional y que no se podía ponérsele esa carga a las personas que estaban denunciando. Ahí les voy a pasar el extracto seguro ahora cuando terminemos la clase por WhatsApp, porque es una sentencia que al rato tendrían que ocupar ustedes cuando vayamos a un recurso de amparo en este curso o si no más adelante, pero es muy interesante y totalmente nueva. ¿Alguien más? Me parece que no, yo creo que ya estamos todos. Me faltaría el grupo de la acción de inconstitucionalidad, que serían Gilbert, Laura, Joanny, Susi y Joshua. Joshua, usted que lo veo que estaba por aquí presente, ¿cómo les ha ido con eso? Joshua, Susi, tampoco está. Laura, la tengo sin cara, pero ahí se ve el nombre de Laura. Laura, ¿o será que hay gente que se conecta y deja el nombre y se van? Gilbert, ¿usted está por ahí? Sí, profe, yo sí estoy por acá. Ok, Gilbert, ¿cómo les ha ido con eso? Profe, ha sido complicado. Bueno, yo no sé en cuanto a los compañeros, pero yo sí he estado recabando información. De hecho, yo aproveché lo que usted nos dijo la semana anterior para hablar con el don Antonio, el que nos dio la ponencia la semana Sí, pasada. Yo aproveché sí. para realizarle varias consultas. Él muy amablemente me contestó varias de ellas y quedó a la disposición de alguna consulta futura. El avance ha estado complicado, porque bueno, en mi parte, lo que yo pude investigar, no sé cómo estarán los compañeros en esta situación, la información es muy poca, pero
pero poco a poco algo he encontrado y con la ayuda de él, de ahí siento que ya va dando pie a esto. Ok, le pregunto, Gilbert, ¿pudieron llegarle a la directriz? De mi parte sí, yo la encontré. Pareció extraño Ok. es que eran dos, una del 2016 y otra del 2017. Cada una establecía Sí. diferentes puntos, pero la del 2017 me pareció un poco extraño porque estaba escaneada y en una calidad un tanto mala, entonces se apreciaba muy poco. Ok. Shwani no está presente. Yo creo Sí, que está aquí. Ahí está. sí, sí, Ok, creo, se escucha, sí. cuénteme usted. Sí, sí, cuénteme, ¿cómo le ha ido a Sí, usted con profe, esto? igual que Gilbert, de hecho Gilbert nos hizo el favor de compartirnos el documento y nos tenemos que basar en esa del 2017. También estábamos como leyendo, yo he buscado como incluso de otros países o algo similar, que creo que era como lo que más creía que nos podía funcionar. Ahí estaba, tengo varios documentos, algunos los he terminado de leer y los otros los llevo ahí todavía a medias. Encontré algo como de Sudamérica nada más, de países que he buscado, ¿verdad? Pero, pero sí, todos Sí, estamos como intentando recabar información porque sabemos en el compromiso que nos metimos, ¿verdad? De que tenemos que plantear la acción bien fundamentada, ¿verdad? sí. Sí, les cuento a los demás compañeros, ¿verdad? De que como estuvieron ellos, este grupo, probando y no encontraron una situación para denunciar que fuera oportuna, entonces están trabajando una acción de inconstitucionalidad contra eso que ha salido mucho en la prensa, que es un cobro para quienes vayan a ver cetáceos y que me parece que es muy interesante y hay material yo creo que para entrarle. Yo les recomiendo, Laura parece que no está, entonces a Shani y a Gilbert, que son los que sí, les recomiendo por favor que dentro de 15 días máximo me tengan un adelanto de esa acción. Les doy la recomendación de que con el formato ese que les envié, precisamente empiecen a trabajarla. Y por supuesto que aquí yo los acompañaré todavía más que a otros grupos porque el tema es ya un poco más formalista cuando hablamos de un poco más, no, es formalista, una acción de inconstitucionalidad. Entonces ya ahí yo les daré mayor acompañamiento. Pero sí me gustaría ver un adelanto, un borrador de esa acción para la próxima semana. Finalmente, yo quisiera decirles, ¿verdad?, que tengan muy claro, muy claro, que aquí no se trata de que echemos al agua o que no echemos al agua a alguien, pero si hay un compañero o una compañera que no estuviera trabajando, por favor, me lo dicen porque aquí no estamos, yo creo que estamos a nivel universitario. Si alguien no participa, yo entiendo que hay unos nombres que no fueron incluidos en algunas de las denuncias por situaciones particulares para evitar cualquier represalia o cualquier mal modo, cualquier intriga entre los vecinos en el pueblo y todo lo demás, eso yo lo entiendo. Pero sí, por favor, como subgrupos, que sean honestos con el trabajo que están haciendo y si hay alguien que no está trabajando, pues lo siento, perderá los puntos y con eso eventualmente hasta podrían perder el curso por una cuestión tan sin gracia de no ser aporte. Tampoco se trata de hacer un pa' allá y pa' acá, o sea, estamos hablando de un asunto muy serio, tanto en las denuncias ambientales como en la acción de inconstitucionalidad. Vamos trabajando hasta el momento lo que he revisado, que son las denuncias, todas fueron muy oportunas en cuanto a su redacción, con los cambios que le hicieron, unas tuvieron que meterle un poquito más, otras un poquito menos, pero todas parece que van muy bien encaminadas y esperemos buenos resultados. Pero por lo pronto, si hay alguien de algún subgrupo que no esté participando, me lo dicen para de una vez cortar por lo sano y si es del caso, pues hacerle un jalonazo de orejas, primero como una llamada de atención y si esta persona no participa, pues entonces pues tendrá que quedar fuera y perderá el puntaje que es bastante, ¿verdad? Como ustedes han visto el programa. Para la próxima clase vamos a tener un caso
Va a ser el primer caso, estoy arreglándolo para ver cómo se los presento. Y ¿me escuchan? Sí, Sí, supongo que señor. Sí, profe, sí se le Sí, escucha. profe. Sí, profe. sí, es que me quité la imagen porque me estaba haciendo transmisión defectuosa. Y entonces tendremos nuestro primer caso y también recuerden que tienen que preparar su ensayo. En el en el programa están los lineamientos, ¿verdad? Sobre la rúbrica, sobre cada uno de los aspectos que tienen que tomar en cuenta para la hora de elaborar el ensayo. Y, en fin, pero igual, ya ustedes, la mayoría han tenido contacto conmigo durante las semanas. Si tienen algún problema, no importa si es fin de semana o no, si yo estoy con el teléfono a la par, si no estoy metido en la montaña, lo que sea, pues entonces yo les estoy contestando para tratar de resolverles las dudas. Y ahorita entonces empezaríamos con la exposición del grupo sobre lo Profe, que... Sí, diga. Profe. perdón, yo quería pedirle un favor. ¿Usted cree Dígame. que el ensayo, usted nos podría dar tiempo para el fin de semana? Es que viera que esta semana estamos recargados de trabajos inmensos que entregar. ¿Usted nos daría esos días por lo menos para llegar bueno, no sé los demás si están de acuerdo, ¿verdad? O sea, pero es para la otra semana, ¿verdad? Sí, de hoy en 8. Es que precisamente esta es la semana que estamos recargados Entiendo. El Entonces, asunto si es nos que... da Profe, pero usted lo ¿es al hoy fin. o de hoy en 8? No, déjeme ver, es que no tengo el programa aquí en mano. Es que estoy en otra compu. Andrés, se supone que es el 30. El miércoles 30 se entrega el primer ensayo. La otra semana. Sí, no me acuerdo de la fecha, pero si la compañera dice... El asunto les cuento, es que se me recarga a mí demasiado porque tengo que revisar 30 ensayos, ¿verdad? Y a los 30 ensayos hay una calificación de las cosas que tiene que tener cada ensayo. Y me la recargan demasiado para esa fecha. Yo les puedo dar chance, por ejemplo, hasta el viernes. Que no me lo presenten el miércoles, sino el viernes. Ok, Menos, bueno, sí. y en ese caso les voy a mandar, para que tengamos las reglas claras, les voy a mandar por WhatsApp eso por escrito, que podemos estar hablando del viernes a las 6 de la tarde, para tener por lo menos todo el fin de semana para leerlos, que es lo que yo tenía destinado. Está bien, profe, muchas gracias. Ok, ahí se los mando entonces. Si alguien más iba a decir algo. Sí, profe, es que yo tenía una consulta, pero no sé si puedo realizarla al final de la clase o en este momento. Es en cuanto a la información que he encontrado. Diga, Gilbert. Porque es que esto no me lo supo responder muy bien don Antonio, porque yo me encontré una nota por ahí que esos carnet que en teoría estaban siendo otorgados por, ¿cómo se llama esta? Incopesca. Ajá, Incopesca. Según entendí, también SINAC tenía esa potestad y ellos también los otorgaban, pero no encontré mucha información en cuanto a ello. Sí entiendo que entre las dos instituciones sí tendría más, sí sería más adjudicado este cobro a SINAC que a esta otra, pero no pude encontrar información alguna de que ella realizara estos cobros, más que una noticia. ¿Eso lo encontró Gilbert en una noticia o en un acuerdo de Incopesca? No, esto estaba en una noticia. Decía que descartemos eso. Acuérdese de que deben de poner esos, parece que usted me señala que hay dos acuerdos dentro del texto a cuestionar de inconstitucionalidad, esos dos acuerdos, y descartemos de que haya algo con SINAC, porque si no entonces se caería el argumento de que hay un problema de incompetencia. Si ya SINAC lo está haciendo, SINAC sí tiene que ver con todo lo que es la vida silvestre. Sí, porque entonces, eso precisamente es lo que me comentaba don Antonio, que eso podría ser materia competente para el MINAE, para el SINAC, incluso para el ITC.
ICT, sí. Sí, perdón. Sí, yo diría que sería más bien, si tiene que ver con vida silvestre, sería SINAC. Pero al ser una noticia, como le dije el otro día que habíamos hablado, la semana pasada, creo que era o antepasada, no nos basemos en noticias para tener ese tipo de dudas. Vámonos de una vez directamente a trabajar con ¿cómo se llama? Con acción de inconstitucionalidad en esa línea contra Bueno, Incopesca. sí. Listo, eso era, profe. Muchas gracias. Y cualquier cosa ahí me está llamando. Está bien, profe. Gracias. Ok. Entonces, derecho humano al agua, gestión integrada del recurso hídrico, el grupo para que nos exponga. Buenas tardes. Bueno, está bien. Sí, Pero, Vale. disculpe, Diga. chica. Ay, es que se me acaba de trabar el Google Chrome. Voy un toque, que es donde tengo la presentación. Entonces, un segundo. Denise, si ocupase, yo puedo proyectarla por ustedes. No, si no, yo la proyecto un momentito. Voy, ¿cómo me salgo? Bueno, es que, NASA, como yo sé Sí, el audio. cuándo, sí, ya, ok, aleluya. Ok, ¿sabe? Ok. Tranquila, estas cosas pasan. Voy a compartir pantalla. Tal vez quitemos la imagen en vivo, ¿verdad? Para evitar cualquier situación. Listo. Se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Entonces. ¿me escucho bien? Sí. Ok, buenas tardes. A nuestro grupo nos corresponde exponer la lectura 14 del autor Mario Peña, denominada Gestión Integral del Recurso Hídrico. Primeramente, el autor nos da un panorama sobre el recurso hídrico en donde señala cifras que realmente resultan alarmantes, entre las cuales destacan las siguientes. El planeta Tierra cuenta con 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, siendo un 97.5% de estos agua salada. Del 2.5% restante, el 68.7% corresponde a agua inaccesible congelada, el 30.1% es correspondiente al subsuelo y un 0.4% proviene de ríos, lagos y atmósfera. Además, el agua se ha convertido en un recurso escaso, distribuido de una forma irregular, donde el continente asiático, con 60% de la población, solo conserva 30% de los recursos hídricos del planeta, y en cambio América del Sur, con 6% de la población mundial, alberga un 26% de los recursos. Por otra parte, en el mundo, 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 millones carecen de instalaciones de saneamiento básico. Por otra parte, mientras la tasa de crecimiento demográfico ha duplicado durante el último siglo, el consumo de agua se ha multiplicado por 6. Para el año 2030 se estima que la demanda del preciado líquido aumentará en un 60%. Asimismo, en América Latina, más de 70 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable. En la región de Centroamérica, la disponibilidad del agua potable per cápita bajó un 62% en los últimos 50 años. 2 de cada 5 personas no cuentan con acceso al líquido potable y un tercio posee conexión a sistemas de saneamiento. Ahora bien, en Costa Rica, los cuerpos acuáticos superficiales presentan un grado importante de contaminación, proveniente de un 20% de aguas residuales urbanas, un 40% de desechos sólidos e industriales y un 40% se origina del sector agrícola. Perdón, Y una además, pregunta, Edson. sí, dígame. ¿Qué entiende usted por cuerpos acuáticos superficiales? Esto hace referencia a los cuerpos, digamos, que están en la superficie, como serían las lagunas, los ríos y demás, porque también recordemos que estaría la contaminación de las aguas subterráneas. Ok, está bien.
Bueno, además, únicamente el 3% de los efluentes producidos por el país son trasladados, tienen sistema de tratamiento de aguas. Y por último, se menciona que con el fin de corregir parte de los errores antes mencionados, la Asociación Mundial del Agua en el año 2000 realizó el lanzamiento de la gestión integrada de recursos hídricos, que se desarrollará más adelante como propuesta para mejorar la estructura actual de MIN. Profe, ahora va a venir la participación de mi compañera María Fernanda. Yo la voy a reproducir, o sea, desde mi celular, desde aquí, desde mi micrófono, cualquier cosa. Ok. Para comenzar con el abordaje del tema que hoy nos ocupa, se invita a hacer una reflexión sobre la presente idea expuesta por el autor Peña Chacón, la cual se encuentra en la página número 300 del material del curso, y procedo a leer textualmente para una mayor comprensión. La crisis hídrica mundial es consecuencia directa de la inexistencia de una verdadera y efectiva política ambiental global que permita la conservación y preservación del recurso hídrico, así como de los elementos esenciales para su mantenimiento, como lo son bosques y suelos. También es producto de la corrupción, la falta de instituciones eficientes y la inercia burocrática. Muchos de los aspectos directamente relacionados con la idea principal de esta línea se verán reflejados a lo largo de esta exposición. Ahora bien, en cuanto a las generalidades del tema, inicialmente se tiene la premisa de que sin agua no hay vida posible. Este líquido es una necesidad humana indispensable para el desarrollo de la existencia humana como tal y de otras especies que habitan la Tierra. Asimismo, se sostiene que es esencial para la vida digna de las personas. En síntesis, el agua condiciona la vida y la existencia. Se trata de un derecho humano personalísimo, urbi et orbi, erga omnes. Parte de la doctrina ha sostenido que el derecho de acceder al agua se encuadra dentro de la categoría de derechos humanos, al menos como presupuesto de desarrollo de distintos derechos reconocidos en los acuerdos internacionales, tales como el derecho a la vida, calidad de vida, salud, domicilio, vida privada, alimentación adecuada, entre otros. Con relación a lo anterior, se dice que existe una discusión innecesaria, la cual versa en el cuestionamiento de si el derecho al agua es un derecho humano autónomo o accesorio. Es innecesaria toda vez que, independientemente de cuál sea la posición que se defienda, el agua y el derecho al agua requiere de protección jurídica. Dentro de la clasificación histórica de los derechos humanos, el derecho al acceso al agua formaría parte de los derechos humanos de primera generación. Esto por ser anterior a la formación del mismo Estado y por tratarse de un derecho intrínseco a la naturaleza humana, por lo que el gobierno solo debe reconocerlo y regularlo. En cuanto a la protección del agua, el derecho a la acción pública en protección de este recurso es posterior al establecimiento del Estado y por tanto se ejerce frente a este, por lo que necesita de su plena intervención para su debida implementación y protección. Visto desde esta perspectiva, compartiría características con los derechos económicos, sociales y culturales, así como con los derechos de la solidaridad. Con el advenimiento del derecho ambiental y el enfoque ecosistémico, el agua no puede ser vista de manera aislada de los demás recursos que le dan sustento, como lo son bosques y suelos, lo que le da una dimensión integradora en el desenvolvimiento de la totalidad de los ecosistemas. En cuanto a algunas de sus funcionalidades, se prevé el cumplimiento de necesidades básicas humanas de servicio y con fines ambientales, como el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. Como cualquier otro derecho, el derecho al agua no es ilimitado ni restricto. Factores como su carácter finito, su vulnerabilidad y los costos económicos que requiere su preservación, distribución y tratamiento llevan a desechar una visión del derecho al agua como un reconocimiento en su acceso inmediato, ilimitado y gratuito a todos sus usuarios y para todos sus distintos usos. Parte de lo relativo al factor económico se ve en el principio 4 de la Declaración de Dublín del año 1992. Esta dispone que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento internacional de este derecho, se puede mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, los convenios de derecho internacional humanitario, tales como el protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados internacionales, así como en declaraciones ministeriales, entre las que se encuentra la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 1977.
Asimismo, se menciona la Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua de Kioto de 2003, la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño de 1990, la Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales del 2003 y finalmente uno de los que podría resultarnos más conocidos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador del año 1988. No obstante lo anterior, el desarrollo jurídico deviene de la interpretación auténtica que realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su sesión número 29 celebrada en Ginebra del 11 al 29 de noviembre del año 2002 y de la que se da cuenta en su observación general número 15 titulada El derecho al agua. En cuanto a la definición del derecho humano al agua, primeramente se debe aclarar que la fundamentación jurídica del derecho al agua, la cual está directamente relacionada con su definición, se construye a partir de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de diciembre de 1966. El derecho humano al agua deriva entonces del derecho a un nivel o calidad de vida adecuada y del derecho a la salud, siendo indispensable para asegurar condiciones humanas mínimas de existencia. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud. Esto se ve en el párrafo primero del artículo 12, y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuada. Dos de las definiciones más relevantes corresponden a las siguientes. En primer lugar, se encuentra que el Comité, en su observación general número 15, definió el derecho humano al agua como: el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para un uso personal y doméstico. En segundo lugar, y siendo una definición similar a la anterior, se encuentra la adoptada por la Organización Mundial de la Salud, y se define como derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas como mínimo las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento. Está bien. Una cosa, cuando Mario escribió esto, todavía no se había hecho un avance, y de hecho para eso está el curso, para traer lo último que haya en cuanto a normativa y de lo más avanzada. La compañera, ¿cómo es que se llama la que nos hablaba? Fernanda. ¿Perdón? Fernanda. Hernanda. Bueno, ella nos hablaba de los derechos económicos, culturales y sociales. Y estaba con una discusión, o ella expuso una discusión, entre si era un derecho de primera o de segunda generación, que Mario Peña decía que es un derecho de primera generación, en el tanto que lo ocupamos precisamente para sobrevivir. Entonces es un derecho palpable, físico, directo, y no un derecho de segunda generación, que ustedes se acordarán, que eran aquellos derechos sociales, ¿verdad? Sin agua, una persona no puede sobrevivir, y por eso es que se considera un derecho humano de primera generación. De hecho, dentro de la clasificación, hay un término que se llama los DEC, ¿cómo se llamaba? Son los derechos económicos, culturales y sociales, siguiendo precisamente el pacto, la línea del pacto de San José, o el acuerdo de San José, y modernamente, y les comento tal vez de hace unos 3, 4 años para acá, ya el término no es DEC, derechos económicos, culturales y sociales, sino que el término de lo que hablamos hoy en día, de acuerdo a pronunciamientos, precisamente de las Naciones Unidas, y incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es DECSA, derechos económicos, culturales, sociales y ambientales. De lo último que hay dentro de la doctrina, ¿verdad? Y también dentro de la jurisprudencia emanada de resoluciones de repito, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, es esa A, y por tanto se llaman DECSA. Todo lo que tiene que ver con materia ambiental está ya adicionado a esos derechos, repito y reitero, económicos, culturales, sociales y ambientales, para que lo tengamos claro y partamos de ese presupuesto.
Luego la compañera también nos hablaba sobre cuáles son los componentes de ese derecho humano al agua y hablaba del saneamiento. Es algo que ya yo se los había adelantado a ustedes, bueno, y aquí también lo veo prácticamente que iría dentro de esta exposición o dentro de esta lámina, no sé cómo decirle, que es el saneamiento ambiental, el agua en calidad y cantidad. Esa calidad tiene que ver con el saneamiento. Y a los dichosos diputados que acaban de modificar la constitución política para agregarle un último párrafo al artículo 50, resulta de que se les quedó por fuera el saneamiento. Entonces, me parece a mí que fue un error bien serio que cometieron, lo que hemos cometido en la Asamblea Legislativa, porque precisamente los asesores y los parece que no se informan, no están bien asesorados, sus asistentes no les cumplieron con lo que tenía que ser y dejaron el saneamiento nada más y nada menos que por fuera dentro de esa norma constitucional que estamos estrenando a partir de julio. Eso sería. Sí, sigan. Ok. Bueno, el derecho al agua implica una serie de aspectos a detallar a continuación. Primeramente, lo que es la accesibilidad física y económica por parte de los usuarios, luego la calidad y cantidad de agua, el uso personal y doméstico y los nuevos enfoques y caudales ambientales. Ahora bien, sobre la accesibilidad al agua física y económica por parte de los usuarios, la física refiere que el recurso hídrico para uso personal y doméstico estrictamente debe estar al alcance de todos los usuarios. Esto no implica que el abastecimiento deba ser gratuito, porque esto está expresamente prohibido por el artículo 8 del Reglamento de Prestación de Servicios de los Clientes de la IA, sino que este último instituto, o sea, la IA, debe prever a todos sus usuarios la capacidad de conectarse a las redes existentes, tanto de acueductos como alcantarillados sanitarios, así como a tener un acceso físico cercano a una fuente de agua. Sobre lo económico, está directamente relacionado. Nazaret, sí. Una pregunta. Primero usted y luego le abrimos al resto del grupo, del subgrupo. Usted hablaba del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes proveen el agua en Costa Rica? El agua para consumo humano. De ahí ellos no, profe. ¿Y quién más? ¿O no hay las nadie osadas, más? Sí. Ok, ¿quién más? Las osadas. ¿Quién más? Hay el agua especial de Heredia, ¿no? Ajá. ¿El qué? El agua especial de Heredia. Empresa de Servicios Públicos de Heredia, sí. Ajá. ¿Y quién más? No tendría más conocimiento de otros entes. Ok. ¿Alguien sabe? Se nos queda una por fuera. ¿Alguien sabe? Incluso ya lo vimos en una lectura, en una exposición pasada. ¿Quién se nos queda por fuera? Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ASADAS, la cuestión de Heredia. ¿Quién más? Los acueductos municipales. ¿Perdón? Los acueductos municipales. Es correcto, las municipalidades son otros de los proveedores de agua. Entonces, esas son quienes principalmente, y reconocidísimos, quienes están autorizados para suplir de agua a las comunidades. ASADAS, repito, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y las municipalidades. Sigan. Ok, respecto a lo económico, esto está directamente relacionado con el costo, digamos, del agua, que tiene que tener un precio asequible a todos, incluso a los sectores más vulnerables, marginados y desprotegidos de la población, sin ninguna discriminación. Por eso el Estado tiene el deber de proveer a estos un servicio y accesibilidad tanto a las poblaciones rurales, campesinas, zonas indígenas, aun cuando no exista una verdadera recuperación de costos por parte del ente proveedor. Para la OMS, si un miembro de una familia debe caminar horas para recoger un área agua necesaria para el consumo familiar, o si los costos económicos son tan prohibitivos que lleven a la familia a sacrificar otros derechos esenciales, no hay un verdadero disfrute del derecho al agua. Bien, sobre lo que sería la calidad y la calidad hace referencia a que el agua sea salubre y potable, que no contenga microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas y que tengan olor y sabor, así como color, aceptables para cada uso personal y doméstico.
sobre la cantidad implica que el abastecimiento de agua debe ser suficiente para que los usos personales y domésticos. Según la OMS, de 50 a 100 litros diarios por persona son suficientes para cubrir necesidades básicas, estableciendo 20 litros como el mínimo. De ahí para abajo no hay un abastecimiento de agua digno. El ser humano necesita al menos de 3 a 5 litros de agua diaria potable para su supervivencia estricta, y 50 son suficientemente distribuidos de la siguiente manera: 5 litros para agua de boca, 20 para servicios de saneamiento, 15 para agua, higiene y 10 para la preparación de comida. Sobre el uso personal y doméstico, para esto debe entenderse que el agua es necesaria para garantizar la vida y salud del núcleo familiar. Esto implica alimentación, higiene, lavado y saneamiento, quedando por fuera otros usos distintos al doméstico y personal por no ser una necesidad mínima. No obstante, es importante recalcar que la OMS sí incluye como necesidad mínima lo que es la producción de alimentos de autoconsumo o agricultura de subsistencia por parte de grupos menos favorecidos, ya que esto es para garantizar su propia alimentación. Sobre el nuevo enfoque y los caudales ambientales, tienen gran relevancia los caudales ambientales como un garante, si quieren lo pasa, como un garante de la sostenibilidad del recurso hídrico y del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque estos son regímenes hídricos que se establecen en un río, humedal o zona costera para sustentar ecosistemas y sus beneficios, donde hay empleos del agua que compiten entre sí y donde los caudales están regulados. La forma de regulación de caudales es generalmente por medio de infraestructura como diques y presas o por cambios en asignación de agua. Su importancia radica en... Sí. Si a usted le preguntaran qué es el caudal ambiental, ¿cómo lo definiría? Nazaret. Profe, yo le voy a ser sincera. Yo tenía entendido que un caudal era como el río, ¿me entiende? Como tal, de lado a lado, el ancho del río. Cuando yo leí esto, no entendí sinceramente que era un caudal como tal, pero al parecer es intervención humana en un río para poder generar una afluencia correcta del mismo y poder abastecer a las comunidades y este tipo de cosas. ¿Alguien más del grupo, si le preguntaran qué es un caudal ambiental o qué es el caudal ambiental? No sería, bueno, lo que dijo Nazaret, pero incluyendo todo el ecosistema alrededor. Ok, incluye el ecosistema en la definición suya. Flora, fauna. Sí, pero ¿qué es? ¿Cómo? El ecosistema es Diga, a usted le dicen, defina caudal ambiental. El caudal ambiental es toda la interacción vital que existe entre inertes, bacterias, o sea... Sí, entre el río y sus comunidades cercanas, plantas, animales, digamos, porque lo que decía también Mario Peña es que si nosotros le suprimimos a un río o acuífero los caudales, no solo estamos dañando ese ecosistema, que es lo que hablaba Denise, sino también las personas y las comunidades que van a depender de eso. Ajá. Básicamente. Edson, ¿usted qué entendería? Sí, yo tenía entendido que es como, hace referencia como a la cantidad de agua, porque digamos, si estamos viendo algún río o algo así, hablan del caudal como la cantidad de agua y como la corriente de ese río, pero no estoy muy seguro. En realidad, pues, sí, digan. Yo le agregaría, digamos, a eso no solo la cantidad, sino la calidad, digamos, de ese recurso hídrico que también, para mantener vivos los ecosistemas, ¿verdad? Y las plantas y los seres acuáticos que viven ahí en esos ríos, en esos caudales. Ok. Valeria dice la cantidad de agua mínima que hay que dejar pasar por el río para que no sea afectado el ecosistema. Esa es la definición más certera. Todos anduvieron bien. Edson fue el que más se acercó. Vieron qué interesante. A mí me tocó que llevar un caso ante el Tribunal Ambiental Administrativo hace unos años, donde, cosa que yo trabajo con asadas, yo únicamente llevo denuncia ambiental, no le llevo casos a gente que está dañando ecosistemas. Normalmente algunas empresas me han buscado para que los asesore, para que les lleve casos, pero no se los llevo.
recuerdo uno, antes de contarles ese que les iba a mencionar hace un ratito, recuerdo uno donde hicieron un tanque para tilapias, ¿verdad? Desviaron un río, y al desviarse el río, tomaron casi el 100% del agua para que pasara por las piletas de las tilapias, y luego más adelante otra vez lo volvían a entroncar, dejaron un sector del cauce con apenas un hilito de agua por ese desvío. Esta gente me busca, de hecho salieron en las noticias el año pasado, inicios del año pasado, y entonces me llaman a mí que mire, que si puede llevarnos el caso, es que es una barbaridad, nosotros estamos tratando de sobrevivir y que esto y que el otro. Miren, ustedes tienen los permisos de la Dirección de Agua, ustedes tienen y le hicieron una evaluación de impacto ambiental a su lugar de pesca. No tenían ni licencia, autorización, concesión, que es lo correcto, de parte de la Dirección de Agua, ni tampoco tenían licencia ambiental. Mire, disculpen, pero no puedo llevarles el asunto. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Bueno, pues tomaron prácticamente el 100% del caudal del agua, o sea, de la cantidad de agua que tiene que cumplir, se tiene que cumplir como necesaria. Ustedes hablaron de que con el resto de los ecosistemas, sí, por supuesto, y también para las personas. El caso en el que una señora denuncia una asada fue muy particular y muy interesante. Lo llevé ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Resulta de que una asada, y es a sobrepesar qué es más importante o no es más importante, entre el agua para consumo humano, que tendría que brindar una asada, o el caudal ecológico que tiene que fluir por el cauce de un río. En ese caso, el Tribunal Ambiental Administrativo se fue por el lado y nos dio la razón. Resulta que la SADA decía que tenía que tomar, incluso hasta el rebalse, hicieron una pileta y estaban tomando el 100% del agua. Hicieron una pileta alrededor de la pileta para que cualquier agua que se fuera a escapar incluso quedara para consumo de ellos. Lo cual significó que alrededor de unos 50 o 60 metros para abajo, cauce abajo, no volviera a correr agua. El asunto, viene lo terrible, olía a podredumbre, se murieron algunos peces, se murieron cangrejos, se murieron otro tipo, unas tortugas muertas, recuerdo que cuando hicimos el recorrido por el cauce. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí es donde yo palpé que el caudal ecológico, la importancia del caudal ecológico, es aquel que tiene que dejarse fluir. Sé que haya una represa, aunque sea incluso para tomar agua para consumo humano, tiene que dejarse un hilo. Los animales, vacas y demás, y otros de la vida silvestre que llegaban a tomar agua al río, no podían tomarla porque no había agua. Aquí la ventaja es que normalmente, no siempre, pero normalmente debajo o por la parte de abajo, subterráneo de un cauce, normalmente el nivel freático, o sea, el nivel del agua subterránea está muy alto. Y por eso es que, aunque arriba le habían cortado el 100% del agua que iba bajando, más adelante volvía a salir, porque, digamos, afloraba el agua, es el término correcto, no volvía a salir. Y luego seguía corriendo, pero en una cantidad muy poquita. Se ordenó a la asada que tenía que quitar la segunda pileta alrededor de la primera y que debía dejar que corriera un 10%. ¿De dónde sacaron el 10% en Costa Rica? Que se supone que es el caudal que se entiende mínimo que tiene que seguir corriendo, no sé de dónde. Mucho se ha tratado, incluso es un tema de tesis interesante, o sea, ¿cuál es el caudal ecológico necesario y oportuno? No está previsto en ninguna norma en Costa Rica. Tratar de ubicarlo o de ver de dónde se puede emanar el caudal ecológico será de algunas normas de la Ley Orgánica del Ambiente, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de la Ley Orgánica del Ambiente. Se podría extraer de algunos votos constitucionales, pero en realidad no hay nada, que eso es lo que interesa cuando se va a hacer una tesis. Pues se habla aquí en Costa Rica de un 10%, pero no se sabe dónde. Esos dos casos son muy importantes porque hoy en día que se está discutiendo una nueva ley de gestión integrada del recurso hídrico, ya prevé expresamente ese caudal ecológico, pero esa ley quién sabe si va a prosperar o no, y si iremos a seguir otros tantos de años más con la ley de aguas vigente, que es de los años 40 del siglo pasado. Pero
Les quería mencionar eso porque los caudales ecológicos son fundamentales para los ecosistemas y, como ya lo dijeron ustedes, también para las personas, porque si matamos la posibilidad de que el agua siga fluyendo, o sea, se va a perder biodiversidad definitivamente. Eso sería. Gracias. No, Profe, ahora bien, bueno, perdón. no, continúe, tranquilo. Ok. Ahora bien, si quiere pasa la diapositiva. Ajá, el Estado, como disposiciones básicas de los Estados respecto al derecho humano al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización Internacional de las Naciones Unidas establece las siguientes. Primero, garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y para prevenir enfermedades. Luego, asegurar un derecho de acceso al agua, instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial con grupos vulnerables o marginados. Garantizar el acceso a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regule el agua salubre y que se encuentre en una distancia razonable del hogar. Velar porque no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua. Adoptar una estrategia y un plan de acción nacional toda la población, elaborados y revisados periódicamente, vigilar el estado de realización o no del derecho al agua, adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua y promover a los usuarios de recursos judiciales y administrativos efectivos para la correcta defensa del derecho. Ok, ahora yo les voy a exponer un poco acerca del derecho humano al agua y de los usos comunes. Respecto de estos dos términos, hay un debate doctrinal en el que, digamos, ante el cuestionamiento de si se encuentra contenido el derecho humano al agua en lo que se conoce como los usos comunes o no, si ambos términos son equiparables o no. Bueno, al respecto, el autor nos dice que el sector doctrinal que propulsa que sí son equiparables están en lo incorrecto, que este derecho no está contenido en los usos comunes. Como es sabido, los bienes de dominio público tienen dos usos, el común o general y el uso especial. El común es el que todos podrían usar por igual y por sí mismos, esto sin requerir que digamos que el Estado no le otorgue alguna autorización o permiso, concesión, etc. Los usos comunes del recurso hídrico implican que los sujetos pueden utilizar las aguas superficiales en forma artesanal, esto para beber, lavar ropa, bañarse y abrevar o bañar caballerías y ganados, sin necesidad de una concesión o permiso de uso, con la limitación, eso sí, de que siempre y cuando no se produzca una alteración en la calidad de las aguas y estas discurran por sus causas naturales sin ser desviadas. Mario Peña explica que dentro de la concepción moderna del derecho humano al agua, no se puede adaptar este concepto de uso común. Principalmente, él expone 6 diferencias principales entre estos dos términos. Primeramente, el derecho al agua incluye el acceso a aguas tanto superficiales como subterráneas, mientras que los usos comunes solo contemplan el de las aguas superficiales. Segundo, en el derecho al agua se concibe al Estado activamente, o sea, él tiene obligaciones activas, tanto activas como omisivas, con respecto al cuidado del agua, mientras que en los usos comunes no. El Estado en el uso común siempre, digamos, adquiere como un carácter pasivo, una posición estatal pasiva en el cual solo tiene que permitir el acceso a esa agua. Después, en el derecho al agua se concibe, se contempla lo que es el acceso al agua de calidad y el acceso a sistemas de saneamiento, mientras que en los usos comunes esto no se trata. Aparte, dentro del derecho al agua no se incluye el abrevar, que es dar de beber, o bañar al ganado o a las caballerías, mientras que en el del uso común sí. Y por último, los usos comunes contemplan solamente el uso individual, mientras que el derecho al agua, aparte de que se contempla el ejercicio individual, también se contempla el de grupos, comunidades, poblaciones indígenas y rurales también. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento del derecho humano al agua en la legislación y jurisprudencia costarricense, si bien en la lectura, porque data del 2007-2018,
2008. No se menciona esto, como ya el profe lo mencionó también, fue en el 5 de junio de este año que el Poder Ejecutivo firma esta ley 9849, en la que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política. Se declara el acceso al agua como un derecho humano, y además el agua, se declara también que el agua es un bien de la nación y que su acceso es un derecho básico, irrenunciable y esencial para la vida. Se firmó en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte. Una Ahora bien, pregunta. ¿uh-huh? Pase la siguiente. Sí. Ok, les iba a preguntar sobre eso, ok. Ok, sí. Sin embargo, él sí menciona, digamos, legislaciones a las que uno puede acudir para ver cómo se ha tratado este derecho humano al agua. En cuanto al decreto ejecutivo 30.480 del MINADE del 2002, en su artículo 1.1 se dice que el acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. O sea, ya, digamos, se hizo por medio de esta reforma. Antes de la constitucionalización de este derecho, ese derecho humano al agua debía ser extraído vía interpretación de varios instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, como lo es la Ley de Aguas, la Ley General de Agua Potable, Reglamento para la Calidad del Agua, entre otros instrumentos que él menciona. Un segundo. Sí. Quería destacar precisamente ese decreto del año 2002, que era en ese entonces era presidente Abel Pacheco. Ya la compañera Denise expuso más o menos ese artículo primero de ese decreto, ¿verdad? Que reconoce el derecho humano al agua, que es fundamental y que debería estar en la Constitución. Y vean ustedes, se mencionaba en el 2002 y no fue hasta en el 2020 cuando se eleva a rango constitucional. Vean, 20 años después, vea cómo vamos siempre desfasados con la normativa. Este decreto era la única norma que existía en Costa Rica, la única norma, pregunta que siempre hacía yo en quizzes, ¿cuál es la única norma que existe en Costa Rica que habla de norma a nivel nacional, ¿verdad? O de producción total y absolutamente nacional? Una norma establecida en un reglamento, es lo único que sostenía el derecho humano al agua, y que nos rajamos a nivel internacional de defensores del ambiente y demás, pero no lo teníamos ni contemplado en una ley de forma expresa nacional. No hablo de los convenios y demás, ¿verdad? Y ni de sentencias constitucionales que sí lo dijeron, pero en una norma era a nivel de decreto ejecutivo. Vean ustedes qué relajo, era algo que quería destacar, pero bueno, ya hoy en día lo tenemos con rango constitucional y es de destacar. No obstante que tiene su visión total y absolutamente antropocéntrica, ya lo hemos hablado, porque se va hacia el lado del agua para consumo humano. Y ahora que estábamos hablando del caudal ecológico y de la importancia, yo les comentaba a ustedes de los casos estos que me ha tocado que llevar, y uno dice, pucha, qué lamentable que no tenga una visión integral ecológica, una norma de rango constitucional. Pero bueno, ni modo, aquí en Costa Rica siempre vamos atrás con los avances de la normativa, y ni hablar del ambiental. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia, el autor hace referencia a dos resoluciones de la Sala Constitucional, una del 2003 y otra del 2004. En la primera del 2003, en esas sentencias se reconoce el derecho fundamental al agua potable como un derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano y a la alimentación y la vivienda digna. Además, hace referencia a que el agua, además de ser un derecho humano que es imprescindible, es un requisito para la realización de los demás derechos. En cuanto a la segunda resolución del 2004, esta resolución se indica que el agua es un bien preciado, indispensable para cualquier actividad humana, es fuente de energía, materia prima, vía de transporte, medio para la recreación y esencial para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También en esta resolución se hace mención a la Carta del Agua, aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo en el año 1968. Y en esta carta se dice que sin agua no hay vida posible.
Y por último, además toca el tema del desarrollo sostenible, al cual la sala lo comprende como el deber intergeneracional de heredar a las futuras generaciones unas condiciones de existencia que al menos sean iguales a las heredadas que fueron por nosotros. De manera que nosotros actualmente debemos ser capaces de subsistir sin comprometer los recursos que se necesitarán en el futuro, o sea, que las futuras generaciones van a necesitar. Bueno, ahora bien, dentro de la lectura encontramos las recapitulaciones. Esta sección habla específicamente sobre una recapitulación de lo ya expuesto anteriormente por las compañeras, la cual se resume de la siguiente manera. El derecho al agua es un derecho humano de primera necesidad. Es un derecho que se formula frente a los estados y a los particulares, siendo así que nadie, ni siquiera propietarios de casas o de locales, puedan privar del agua potable a sus inquilinos, según refiere la Ley General de Agua Potable en Costa Rica. Este derecho se construye como fundamento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y aunque no se proclama específicamente, se deriva de allí por medio de interpretación jurídica. El contenido del derecho al agua radica en un uso personal y doméstico, no protegiéndose utilizaciones industriales, agrícolas y las relativas al ocio. Esto quiere decir que el derecho al agua es fundamentalmente para los individuos en cuanto a su subsistencia diaria. Se incluye aquí dentro del derecho al agua el uso agrícola por parte de comunidades marginadas o vulnerables. Aquí hace especial énfasis el autor mencionando un ejemplo como es el caso de las poblaciones indígenas que utilizan para agricultura de subsistencia. Además, el derecho al agua se basa tanto en cantidad, siendo suficiente para cada persona en consumo diario, como en calidad, cumpliendo con determinados estándares. Incluye no solo el abastecimiento, sino la evacuación de aguas residuales por medio de infraestructuras de saneamiento. Además, implica obligaciones estatales para con los nacionales, extranjeros y para otros estados. Por último, actualmente el derecho al agua no puede ser divorciado de los derechos humanos y su régimen posterior de protección ya forma parte de estos. Si quiere puede pasar la diapositiva. Perdón, un segundo. Sí, dígame. Si a ustedes le preguntaran, le digo al subgrupo, si a ustedes les preguntaran ¿cuál es la prioridad para establecer agua para consumo humano en Costa Rica y dónde la encontramos? Si es que se puede encontrar en alguna norma, ¿dónde sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Me explico o la repito? Sí, se explica. Ok. De mi parte... Bueno, yo creo que primero sería fundamental citar el artículo 50 de la Constitución Política, que habla de un ambiente sano y que lógicamente equilibrado y que además ya fue reformado. Pero el autor menciona que en realidad el agua está en un carácter primordial y en primera instancia porque no podríamos hablar de tener un ambiente sano o tener derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, sin que no se esté tutelando el derecho al agua. Entonces, es decir, sin la tutela, la protección del agua, todos los demás recursos y derechos se verían limitados. Ok. También, bueno, Sí. sí, yo también diría que el derecho a la vida del 21 de la Ok. Constitución, Por porque la supuesto, vida ¿verdad? Ujú. Importantísimo el derecho a la calidad y de vida y el derecho a la salud. De ahí, si no tenemos agua, está ahí contemplado. ¿Alguien más? No. El asunto es que nuestra viejita ley de aguas, que es de los años 40 del siglo pasado, establece en el artículo 17, y yo creo que esto es importantísimo rescatarlo, que si bien es cierto, no tenemos una normativa de rango legal moderna, pero por lo menos sí se estableció un uso prioritario del agua. Bueno, y ni hablar, como están diciendo ustedes, que incluso nos adelantaron o reformaron la presentación para introducir el hecho del derecho humano al agua del artículo 50. El artículo 17 de la Ley de Aguas habla sobre los usos que tiene que tener el agua y establece 1, 2 y ahí sigue hasta el 9º. Iniciando el primero, cañerías para población cuyo control quede a cargo del Ministerio de Salud Pública. Segundo, abastecimiento de poblaciones
servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños. Oigan ustedes, una Costa Rica total y absolutamente agrícola en aquel momento, en los años 40. Tercero, abastecimiento de ferrocarriles. Ya ni ferrocarril tenemos prácticamente, salvo este que es del servicio en el GAM. Y medios de transporte. Desarrollo de fuerzas hidráulicas en el punto cuarto. Quinto, beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas. Sexto, riego. Séptimo, desarrollo de fuerzas hidroeléctricas. Entonces, ahí es donde uno ve que la ley fue pensada y sí se nos ha quedado muy atrás, porque es de uso totalmente agrícola. Ustedes no encontrarán hoy en día pero tan importante, una norma que nos hable de cómo manejar el agua en condiciones de cambio climático. Y hemos llegado ya a crisis climáticas en Guanacaste, por ejemplo. La nueva ley de gestión integrada del recurso hídrico, de los avances que tiene muchos cortocircuitos, pero de los avances que tiene, es que incluso se habla de que en momentos de crisis climática, y vean ustedes qué interesante, se autoriza desde el punto de vista legal a suspender concesiones de agua para usos que no sean para consumo humano. Yo creo que esto, algunos empresarios, y ya se han manifestado en contra de este proyecto de ley. Yo me he manifestado en contra por otras razones, que otro día los podemos hablar, pero los empresarios hablan de que esto es un relajo. Y gente de las cámaras agrícolas también, porque dicen que de pronto les pueden cortar el agua para darle prioridad al consumo humano. Vean ustedes qué relajo. Si ustedes se ponen en internet, y con eso termino, y ponen guerra del agua, que es la que muchísimo que puede venir, que es la próxima guerra, se habla del caso de Cochabamba, en Bolivia, donde una empresa transnacional impuso que incluso el agua que precipitaba del cielo, caía del cielo, iba a tener un costo. O sea, llegaron a cuestiones ridículas, que generó todo un conflicto socioambiental en Bolivia. Pero bueno, en Costa Rica también el caso Sardinal, del agua, de sacarla del acuífero para llevárselo para extranjeros y regar campos de golf, también hemos tenido, digamos que guerras del agua. Entonces ya esa realidad futurista nos está alcanzando y en Costa Rica la estamos viviendo con las piñeras, por ejemplo, que se acaba el agua para poder tomar agua porque las piñeras la contaminaron, y todo el costo económico de acueductos y alcantarillados, de llevar camiones cisterna hasta los lugares donde ya no tienen agua. Todo eso corre a nombre de todos nosotros, del Estado, y las compañías piñeras siguen trabajando muy tranquilamente. O sea, estamos cayendo ya en la guerra del agua. Por eso es que esta lectura es tan importante, la presentación que ustedes están haciendo, porque tiene que ver como un eje transversal en todo el área del derecho ambiental. Entonces, entremos ahora a la gestión integrada del recurso hídrico. Sí, el capítulo 2, denominado la gestión integrada del recurso hídrico, es una propuesta que nace en el año 2000 durante la celebración del segundo Foro Mundial del Agua. De la misma manera se encuentra basada en los principios de la Declaración de Dublín de 1992. Esta se define como un proceso que promueve el manejo, desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Si quieren pasar a la diapositiva. Es importante que para que esta propuesta de recurso hídrico se encuentre integrado un sistema dinámico más complejo, relacionado así con elementos como flora, fauna, suelo, subsuelo y la sociedad humana. Por ejemplo, los ecosistemas boscosos y coberturas vegetales poseen capacidad de retención del agua, así como retardamiento de las escorrentías. Esto hace referencia a cuando el agua se sobrepasa del caudal artificial o natural, lo que determina las capacidades de infiltración hacia el subsuelo y la calidad y cantidad del agua de las superficies. Asimismo, el recurso hídrico es visto como un único recurso independientemente de su estado. Puede ser entonces líquido en aguas superficiales o subterráneas, gaseoso en evaporización atmosférica y sólido en el hielo de los glaciares. Esta propuesta de la gestión integrada del recurso hídrico
tiene como objetivo principal ofrecer una propuesta que llegue a cambiar radicalmente los cánones actuales de la gestión hídrica a nivel mundial y anticiparse de esta manera a una futura crisis mundial por escasez, previendo así la solidaridad y equidad intergeneracional. Ahora bien, con respecto a los principios denominados como principios de la Declaración de Dublín, estos fueron planteados en una conferencia internacional sobre el agua y medio ambiente celebrada en la ciudad de Dublín, Irlanda, en el año 1992, como mencionaban anteriormente. ¿Cuáles fueron estos 4 principios rectores, estos 4 principales? Bueno, el primero se refiere a que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. De manera que con este principio se cuestiona fuertemente aquella creencia popular de que el agua es un recurso inagotable y lo reconoce como un elemento que requiere el establecimiento de políticas y medidas para su conservación. Como segundo principio, establecen que el aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un planteamiento basado en la participación ciudadana, entre los cuales van a participar los usuarios del recurso hídrico, planificadores y los responsables de las decisiones. Y bueno, como tercero, la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. Con este principio se trata de promover la equidad de género en la participación para la gestión y protección del recurso hídrico. Y por último, bueno, que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina. Más adelante se va a hacer referencia al agua como un valor económico. De igual manera, en esta conferencia también se propuso una gestión integral del recurso hídrico, la cual incluye factores tanto sociales, económicos y ambientales. Estos en armonía con los principios integrales del desarrollo sostenible, para lograr un buen manejo del recurso hídrico. Con respecto al factor social, el agua es un recurso fundamental para la satisfacción de necesidades básicas de todos los seres humanos, ¿verdad? Tanto la satisfacción, o sea, la satisfacción de la sed, como también la preparación de alimentos, y su acceso debe ser igual para todos, independientemente de la raza, género, condición social, socioeconómica, entre otros. También se promueve la participación ciudadana en el manejo y la gestión del recurso hídrico. En cuanto al ámbito económico, se reconoce el valor individual y social del recurso hídrico y el factor ambiental. La propuesta de la gestión integral del recurso hídrico se basa en el criterio de uso sustentable del recurso a favor de los derechos, no solo de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras. Y bueno, en cuanto a la propuesta de la gestión integral del recurso hídrico en Costa Rica, que eso se llama es el apartado, durante un foro de discusión nacional organizado por la Fundación de Costa Rica, Estados Unidos y otros entes también, se identificaron una serie de problemas principales en cuanto al manejo del recurso hídrico, al igual que más adelante vamos a ver que se establecieron metas y posibles soluciones. En cuanto a los problemas, bueno, se establece que al agua no se le reconoce su verdadero valor económico. ¿Esto por qué? Porque, bueno, Mario Peña explicaba que porque la estructura tarifaria de los servicios de acueductos y alcantarillados sanitarios tradicionalmente han cubierto únicamente los gastos administrativos de operación, dejando de lado lo que es el valor del recurso hídrico en sí y también la conservación de nacientes, cuencas de aguas subterráneas. Entonces se deja eso por fuera. Otro problema, la falta de políticas para lograr un manejo integral del recurso hídrico. Luego, bueno, con respecto a la normativa, si bien es cierto existe, bueno, normativa concerniente al manejo del agua o el recurso hídrico, la gran mayoría se encuentra totalmente desactualizado y no se aplica de una forma adecuada. Otros problemas son que tiene poco interés para la política, el manejo y protección del recurso hídrico. No existen programas para el acceso a la información sobre el manejo del recurso hídrico. Y por último, falta una vinculación entre las iniciativas del ordenamiento territorial y el manejo de los recursos hídricos. Ahora con respecto a las metas, ¿verdad? Muy importante, las metas que se establecen son
la incorporación de los costos reales del agua, identificar soluciones de corto plazo y bajo costo para la protección del manejo del recurso hídrico, y las tarifas deben ser ajustadas de acuerdo al valor real del servicio. En cuanto a las soluciones, que sería el último punto, establecen, bueno, el establecimiento de medidas para una valoración real del servicio de las tarifas de recurso hídrico, incentivar a las empresas proveedoras del servicio público para la adopción de estructuras tarifarias conforme a la protección integral de la fuente de agua. Bueno, este establecimiento, este ajustamiento del valor real, debe ser orientado, ¿verdad?, a reinvertir en la protección de zonas estratégicas, planificar, controlar y desestimular la extracción de aguas subterráneas debido al riesgo inminente de degradación y agotamiento. Y por último, establecer un modelo piloto de gestión local para acueductos locales. En lo que respecta a las conclusiones, es importante destacar que el 90% del agua residual de los países en desarrollo son vertidas directamente en cuerpos acuáticos sin ningún tipo de tratamiento previo, causando que más del 50% de los ríos más importantes del mundo se encuentran seriamente contaminados. Por eso es importante que el Estado establezca limitaciones e implementaciones necesarias para cumplir con estándares preestablecidos. Asimismo, la OMS no incluye dentro de sus usos fundamentales del agua la agricultura, porque esta usa hoy el 70% de toda el agua que se extrae de acuíferos, ríos y lagos, comparado con un 20% que utiliza la industria y un 10% que es utilizado para usos domésticos. Se requiere de 1.500 litros de agua para generar 1 kilo de granos y 10 veces esa cantidad para producir 1 kilo de carne, según datos de la FAO en el 2012. Ahora bien, en cuanto a la reforma al artículo 50 y con ello la constitucionalización del derecho al agua, considero que esto es un gran hito para el ordenamiento jurídico costarricense, y haciendo referencia a la Carta del Agua, en este caso, yo diría que la Constitución está reconociendo que el agua es un presupuesto necesario para la vida, en el tanto que el derecho al agua casi ningún derecho que está constitucionalizado podría ser ejercido, ni siquiera el de la vida. Con las limitaciones, eso sí, que el profesor ya mencionó, en cuanto a que esta reforma tiene una visión antropocéntrica y que no incluye lo que es el saneamiento del agua. Aparte que también hay un gran reto por delante, como ya dijo el profesor, del cómo manejar el agua en cuestiones de crisis climática, considerando además que es un bien tan preciado actualmente y que lo va a hacer en el futuro. Asimismo, la gestión integral del recurso hídrico pretende maximizar el bienestar social y económico con un correcto desarrollo de los recursos naturales. Además, con esta se pretende un cambio de paradigma en el que se respeta la gestión del recurso hídrico de manera integral, considerando diversos aspectos relacionados y dependientes con esto, como el medio ambiente, la flora y la fauna. En la propuesta de la gestión integral del recurso hídrico se incorporan factores ambientales que, en armonía con los principios de desarrollo sostenible, logran un buen manejo del recurso hídrico. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ya para cerrar. Cuando hablamos de gestión integral, es uniendo esta presentación con otras que hemos hecho o se han hecho ustedes en las clases anteriores, hablando de gestión integral del recurso hídrico, entendiendo, ¿verdad?, todas las aristas que están de por medio y el avance que eso significaría. ¿Cómo creen ustedes que sería la mejor manera de hacer esa gestión integral del recurso hídrico, materializar esa gestión integral del recurso hídrico en un cantón? ¿Cuál sería el principal instrumento de implementar una gestión integral del recurso hídrico en un cantón? ¿Profe? ¿Sí? Políticas, o sea, por parte de las municipalidades. Ah, ok. Sí, y una política como cuál se le ocurre. Hacia eso voy. Profe, este plan que hacen de... Está cerca, está cerca. ¿Cómo? De planificación urbana, profe, se me fue el nombre. Sí, ordenamiento territorial. Eso. Un plan de ordenamiento territorial es precisamente
la forma ideal de poder establecer una gestión integrada del recurso hídrico a nivel cantonal e incluso a nivel nacional, ¿verdad? Porque si estamos planificando el espacio, si estamos destinando áreas, ¿verdad? Uso del suelo de protección, por ejemplo, en donde están las nacientes, o sitios de recarga acuífera, que es donde los acuíferos se llenan de agua, por decirlo de alguna manera. Si estamos hablando de un mejor aprovechamiento de sitios para establecer una planta de tratamiento del agua, etcétera, es precisamente el ordenamiento territorial, desuniendo esto con la presentación de la... No quise ser tan evidente, pero sí le llegaron y muy fácilmente, qué dicha. Es la mejor manera de hacerlo. Y se llama, con esto concluyo, y se llama precisamente hacer un plan de ordenamiento territorial por cuenca. ¿Por qué por cuenca? Porque precisamente no podemos separar los cantones de la cuenca donde estamos viviendo. Los ríos, las quebradas y demás son como las venas de un cuerpo, y precisamente normalmente las poblaciones se organizan siguiendo las cuencas, y hay que protegerlas para tratar de que hacia abajo, cuenca abajo, no vaya a generarse mayores problemas. Anteriormente, hace unos años, tal vez en los años que 90 para atrás, los poquitos planes de ordenamiento territorial se hacían como le daba la gana, y había choques bastante serios entre un cantón y otro, porque uno los hacían por cuenta y otros los hacían como a mí me daba la gana. Pero todo, hoy en día, la cuenca de los ríos es precisamente la forma de hacer el mejor ordenamiento. Ya está trazado en la geografía por dónde es que tienen que tenerse las áreas principales de protección y demás, ¿verdad? Entonces, desaprovechar eso e ir en contra de eso no tenía ningún sentido. Perfecto, ¿no? Les quedó muy bien la exposición. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Ok. profe. Antes que cualquier cosa, me gustaría volver a ver si el compañero Joshua, que lo veo ahí conectado, si nos podría decir que antes no tuvo chance de participar, tal vez tuvo que salir, sobre el asunto de la acción de inconstitucionalidad. Sí, profe, es que justamente estaba ocupado, bueno, para ser más específico, estaba lavando trastes, entonces estaba prestando atención, pero no podía tocar la computadora con las manos húmedas. Y en eso empezó a hablar Gilbert, entonces no le iba a interrumpir. Ok. Bueno, por mi parte, yo estoy consultando con un contacto, un conocido que conocí en México. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Morelos, en México. Y tengo el contacto de él, él me está ayudando con la redacción de la acción, por lo menos para los datos, o sea, para redactarlo de manera correcta, digamos. Él tiene experiencia en el asunto y ahí me está guiando. Pero Y por hay mi un parte formato, también, ¿verdad? Que les pasé. sí, 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 sí. Ah, Él ok. también me está aconsejando porque él ya tiene experiencia, digamos, en el tema. Entonces él me está dando unos consejos y guiándome para esa parte. Eso por mi parte. Yo tengo entendido que Gilbert también está muy al tanto de la situación, Sí. buscando noticias y demás, y los demás compañeros también buscando jurisprudencia, que es un poco también lo que yo estaba haciendo, Ok. tratando de encontrar jurisprudencia nacional e internacional relacionada para tomar como fundamento, como guía, y partir de eso. Ok, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Buscar el fundamento. Acordémonos que cuando estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad, y esto que valga para todo el mundo, porque al rato se la tendrán que ver, la acción de inconstitucionalidad es la confrontación de la norma que estamos cuestionando con la Constitución, o con convenios debidamente ratificados o principios del derecho ambiental. Acordemos la presentación que nos hizo José Antonio Oizocho, donde hablaba de que los principios del derecho ambiental adquirían el rango de la norma que tuvieran que interpretar. Entonces, encontrar los principios que son atinentes al caso, encontrar la jurisprudencia que pudiera aplicar dentro de los paquetes que yo les envié,
Me parece que eso es muy importante para ir redactándola. Laura, ¿usted está por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Usted en qué está trabajando? Yo soy parte del subgrupo 1, perdón. Y yo sé, es que la llamé antes, al inicio de la clase, cuando hicimos el repaso, y estábamos hablando de cómo estaba trabajando cada uno, el último grupo, porque todavía ustedes con acción y constitucionalidad van atrás por el tipo de documento que tienen que elaborar, pero únicamente me aparecieron dos compañeros, Gilbert y Shani. Ahora llamé a Joshua, pero ya ahora nos contestó, y entonces quería ver usted cómo estaba con eso. Profe, es que la verdad estaba tomando café, me conecté, pero estaba terminando de tomar café porque estaban conversando de esa situación. Ok. En lo que a mí respecta, yo el otro día busqué también, digamos, como normativa de lo que el abogado que dio la clase la vez pasada dijo sobre buscar en Sinalevi. Después, ahí le pasé algo a Gilbert ayer, pero realmente como que no hemos avanzado bastante, Ok. honestamente. Acuérdense en verdad que dentro de 15 días el grupo de ustedes quiere un avance. Ojalá esto que estaba diciendo Joshua, más lo que Gilbert y usted y la otra compañera Shani hayan hecho, o sea, aunque sea a distancia, pero se compartan la información para poder tener un acercamiento a un primer borrador de la acción de inconstitucionalidad, que como les dije, yo iba a estar muy al lado de ustedes por ser un documento más formal en relación al amparo, pero que tiene cuestiones que ustedes definitivamente son los que tienen que traer, es parte de la investigación que tienen que hacer dentro de este curso. Entonces, sí, Una pregunta, diga. ¿esto se presenta por el tema de competencia? Ahí está la imaginación de ustedes para ver cuáles son y pueden consultar con otros profesores. Ya Joshua nos hablaba de que está con un amigo que constitucionalista, tal vez le puede dar algunas ideas de Morelos, de qué se podría cuestionar, qué argumentos se podría cuestionar, para que también lo investiguen con otros profesores de Derecho Constitucional que consideran, ¿verdad?, que por dónde podrían tener acercamientos para desarrollar el tema ya propiamente en el documento. Gracias. Ok. Pues, ¿Alguna profe, duda, alguna cuestión? Diga. bueno, Susi, la compañera Susi, ahorita que estamos en esto de reconocer las labores de cada quien, ella me pidió, Ella me escribió que tenía un problema. bueno, Lo que sí, pasa es que yo no tuve chance, sino hasta ya un rato después me había enviado un mensaje que tenía un problema por la está bien, universidad, por yo eso ahora yo le dije que le iba a pasar el dato, entonces excelente que ya lo hizo. Ok. Está bien. ¿Alguien más? Ok, entonces para la próxima clase, ¿verdad? Estamos con un caso. Espero pues, voy a hablar con Germán para ver Germán, a ver si me ayuda con la dinámica de cómo manejar los subgrupos, para que ustedes se reúnan, si es que existe esa posibilidad, que yo me imagino que sí. Sí, sí. Ok, ahí luego lo detallamos. Y para desarrollar el primer caso, les cuento rápidamente. Son casos que yo he llevado y se los doy, les expongo el caso en un documento, puede ser que se los mande al WhatsApp, tal vez sería oportuno. Y los subgrupos se reúnen, tendrá unos 45 minutos, una hora, para que contesten cada una de las preguntas que les estoy poniendo referidas al caso. Tienen oportunidad de buscar en doctrina, en leyes, etcétera, todo lo demás, para tener las respuestas más oportunas. Un moderador o moderadora del grupo será el vocero, pero cuando estemos viendo el grupo, por ejemplo, el subgrupo 1, que me quiera decir qué opina sobre la primera pregunta, que alguien además intervenga del subgrupo. Puede ser que haya criterios dispares entre mayoría y haya un voto salvado por ahí.
y cosas de ese tipo. Yo les explicaré más adelante. Y luego haremos un resumen de qué es o cómo se debió de haber resuelto y ver quiénes estuvieron más cerca y una aproximación de lo que era lo oportuno. El conocimiento de las lecturas que ustedes han hecho durante el curso es suficiente para enfrentarse a este caso que les voy a hacer, pero repito, tienen posibilidad de abrir códigos, leyes, Inalevi, doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos veríamos de hoy en 8 en este primer caso y el ensayo quedaría para el viernes de la próxima semana. No lo dejamos, les voy a dar unos días más. Quienes me lo quieran enviar después del miércoles será bien recibido para que así no se me junte trabajo, y si no, pues en todo caso tendríamos hasta el viernes. El grupo de los compañeros que todavía tienen que presentar mañana, por favor que sin falta lo hagan y lo suben de una vez ¿qué se llama? A mediación virtual, a la clase, y nos estaríamos viendo entonces de hoy en 8. Muchas gracias. Profe, Sí. una pregunta. La calificación de la exposición usted la envía al grupo, ¿verdad? Es correcto. En realidad todo el mundo ha estado muy bien. Ok, gracias. Ok. Muchas gracias entonces. Nos veríamos la próxima semana.